¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Eh, Vamos a trabajar con el capítulo 2 de el manual de proyecto de investigación en ciencias sociales y con el capítulo 1 de este libro de Gregorio Klimovsky, cuyo título es La inexplicable sociedad. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con una particularidad, una peculiaridad del campo de las ciencias sociales respecto de las ciencias naturales. Y la peculiaridad básicamente tiene que ver con los marcos teóricos, plural, o los paradigmas presentes en el campo de la ciencia social. Bueno, ustedes saben que las ciencias con mayúscula están indisolublemente asociadas al desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Que este tipo de conocimiento, este tipo de saber, al que llamamos científico, es un tipo de conocimiento que aparece tardíamente en el desarrollo de la humanidad. Y lo tenemos que ubicar en el pasaje del feudalismo al capitalismo, es decir, en esa transición, es decir, entre el fin del feudalismo y el comienzo o afianzamiento del sistema capitalista, es cuando surge o emerge esto que llamamos ciencia. Primero fueron las ciencias naturales, la química, la física, la biología, y luego las ciencias sociales. Ustedes también saben que el contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales es el contexto histórico de transformaciones económicas, sociales y políticas que dan lugar a la emergencia o al nacimiento del sistema capitalista y este nacimiento del capitalismo a su vez está asociado a grandes cambios económicos, cambios políticos, revoluciones, ¿no? Por eso muchas veces hablábamos de la revolución industrial inglesa, que fue un cambio económico que se produce entre el fin del siglo XVI y el siglo XVII en Inglaterra, que transforma la forma de organización del proceso de trabajo y la forma de organizar la producción, y al mismo tiempo cambia las relaciones eh, productivas, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Eh, y también hablamos muchas veces de la Revolución Francesa, que fue otro de los grandes cambios, en este caso políticos, sociales, que terminan con la monarquía y dan lugar a esto que llamamos nosotros repúblicas modernas o estados modernos. Bien, en ese periodo de transformaciones económicas y sociales profundas es cuando surgen las ciencias sociales. Ciencias sociales que siempre miraron a sus, entre comillas, hermanas mayores, las ciencias naturales, como las hermanas a las cuales se debía imitar. Es decir, las primeras ciencias que logran desarrollarse son las ciencias naturales, tienen grandes logros, y lo que tiene que hacer esta naciente ciencia social es imitar los métodos y el objeto de trabajo de las ciencias naturales. Bien, vamos al tema concreto de los marcos teóricos de los paradigmas. Eh, Miren, los marcos teóricos están asociados, en el caso de la teoría social, a tres, cuatro grandes pensadores del siglo XVIII y del siglo XIX. Digamos como expresión general, ¿no? Pero cada uno de estos grandes pensadores es a la vez la síntesis de desarrollos, de elaboraciones teóricos de otros pensadores sociales, eh, pero hay uno que logró sistematizar ese conjunto de ideas y darle nombre a la escuela que funda o al paradigma
social que funda. Las tres grandes corrientes en el campo de la teoría social, o los tres grandes marcos teóricos, son el positivismo, el interpretativismo y el marxismo. ¿Sí? El positivismo está asociado en el campo de la teoría social a los nombres de Comte, Saint-Simon, Durkheim, ¿sí? Que se los conoce como autores positivistas. En el caso de el interpretativismo, ya está asociado a autores posteriores a la estructuración de la escuela positivista, ¿sí? Y el interpretativismo surge como una reacción o como una crítica metodológica al positivismo. El máximo exponente en el campo de la teoría social lo podríamos ubicar con el nombre de Max Weber. Entonces tenemos Durkheim por un lado, Max Weber por el otro, y después el otro gran campo, o la otra gran escuela, la otra gran corriente de la teoría social la representa el materialismo histórico, pero que está asociado digamos, intrínsecamente al nombre de Marx, ¿no? O lo que se conoce como el marxismo. Entonces tenemos positivismo, interpretativismo, materialismo histórico. Durkheim, Weber, Marx. Bien. Esta fragmentación o esta coexistencia, no fragmentación, es coexistencia de diversos enfoques o diversos marcos teóricos con los cuales abordar el análisis social, es una peculiaridad de las ciencias sociales. Porque las ciencias naturales, o en el campo de las ciencias naturales, no hay una coexistencia tan nítida de marcos teóricos diferentes como en el campo de las ciencias sociales. Es decir, si uno quiere estudiar física, estudia Newton. ¿Se entiende? Entonces, no hay este marco teórico, el otro, no. Newton. Y el libro de él que se llama Los Principios. Ahora, hay que explicar, y después vamos a plantearlo rápidamente, por qué se da esta particularidad en el campo de las ciencias sociales. Pero lo importante es tener en cuenta y saber que existe esta particularidad. Es decir, que en el campo de las ciencias sociales no hablamos de una teoría social, sino de teorías sociales o de marcos teóricos diferentes. Bueno, vamos a empezar a describir brevemente algunas características de cada uno de estos marcos teóricos. El positivismo, Comte, Saint-Simon, Durkheim, ¿sí? ¿Qué plantean? Básicamente dicen esto: miren, las ciencias naturales son las ciencias más desarrolladas y las que han dado grandes resultados respecto del conocimiento del mundo natural. Nosotros tenemos que construir una ciencia social que nos permita conocer el mundo social, o conocer la sociedad, o la dinámica de la sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hicieron la biología y la física. Encontrar leyes, ¿sí? Encontrar leyes que me permitan el conocimiento. Bueno, les decía recién que los positivistas plantean que, al igual que en el campo de la ciencia social, de la ciencia natural, perdón, las ciencias sociales tienen que encontrar leyes sociales que nos permitan explicar la regularidad de los hechos sociales que se suceden. Es decir, encontrar leyes que nos permitan asociar o explicar a determinados efectos determinadas causas. Entonces hay una
preocupación dentro del positivismo por encontrar las causas últimas y fundamentales de la ocurrencia de determinado fenómeno social. Y para encontrar esas causas últimas lo que hay que hacer es encontrar las leyes sociales que me permitan explicar por qué se suceden determinados hechos. Ejemplo, por qué hay revoluciones sociales. ¿Cuáles son las leyes de las cuales se derivan que ante determinado proceso social ese proceso va a decantar o va a concluir en una revolución social? Entonces, para explicar las causas de los fenómenos es necesario encontrar las leyes. Es un planteo idéntico al cual hacen las ciencias naturales, porque las ciencias naturales siempre lo que intentan explicar es la ocurrencia de fenómenos sociales. Y para explicar la ocurrencia de fenómenos naturales, y para explicar la ocurrencia de esos fenómenos, lo que hay que hacer es encontrar las leyes de la naturaleza que me permitan explicar por qué hay vida y por qué hay muerte, por qué hay día y por qué hay noche, ¿sí? Por qué todos los que estamos acá no estamos flotando como si estaríamos flotando si estuviésemos fuera de la órbita terrestre, ¿no? Entonces todos esos problemas en las ciencias naturales lo que las abordan en el análisis de encontrar regularidades. Esas son leyes. Las leyes son regularidades, es decir, si sucede A, B y C, siempre va a ocurrir D. Hay una regularidad. Y siempre va a ocurrir D hoy, hace 10 años y dentro de 5 años. Entonces, si yo logro encontrar ese tipo de leyes que existen en el mundo de la naturaleza, en el caso de las ciencias sociales, es fabuloso, porque lo que me permite es, desde el punto de vista del análisis social, es poder predecir la ocurrencia de determinado fenómeno social y además de conocer cuáles son las causas que llevan a ese determinado fenómeno. Y si yo conozco las causas que llevan a ese determinado fenómeno, puedo cambiar el curso de la historia. Porque si yo conozco por qué hay revoluciones y la dinámica que lleva a la revolución, las leyes que explica el fenómeno de la revolución, actuando sobre las causas de esa ley, puedo evitar la revolución. ¿Se entiende? Bueno, esta es una idea muy, muy importante, porque esto lo ha trabajado Comte, Saint-Simon, que son positivistas, y también Durkheim, en el sentido de que ellos hablaban y planteaban que a medida que progresa la ciencia social cada vez se va convirtiendo en una herramienta en manos de los sujetos sociales muy poderosa. O sea, el saber es poder. ¿Por qué es muy poderosa? Y porque cuanto más conozco, decía Comte y Saint-Simon, los científicos que estarían en la cúspide de la sociedad podían hacer a la sociedad mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, sabemos por qué hay desempleo, por qué hay esto, por qué lo otro. Podemos modificar, la ciencia la ciencia social me produce el conocimiento necesario, los políticos toman decisiones en función de ese conocimiento y mejoramos todos los problemas sociales que existen. Entonces, en esta perspectiva positivista, la idea de progreso social es infinita, o sea, progreso como un mejoramiento sistemático y sostenido de la sociedad a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, en síntesis, los positivistas plantean: hay que descubrir leyes que expliquen el funcionamiento de los fenómenos sociales, hay que conocer las causas que producen determinados efectos, hay que observar, ¿sí?, como hacen los científicos naturales. Entonces, por medio de la observación y por medio del conocimiento de las leyes, puedo predecir lo que va a ocurrir
y yo tengo que corroborar lo que va a ocurrir con lo que efectivamente ocurrió, ¿sí? A través de la observación. Y lo otro importante, la otra característica importante del positivismo como método de análisis científico tiene que ver con esta idea del conocimiento puro, o el conocimiento objetivo. Es decir, que lo mío no es una opinión, sino lo mío es una apreciación de un fenómeno social basado en un método científico, que en este caso sería el positivismo. Y no es lo que a mí me gusta o no me gusta, es lo que va a ocurrir, o lo que sucede o lo que es. Entonces en el positivismo hay como una negativa a plantearse la posibilidad de que el sujeto que quiere conocer, o sea el científico social, está desposeído de valores, creencias y posiciones políticas. Entonces la idea es como que el científico, cuando está en su gabinete de investigación, el científico social, lo que hace es analizar objetivamente la sociedad, dar un pronóstico de lo que va a suceder o explicar por qué sucedió un hecho. Y que en ese trabajo científico que hace no intervienen los valores o las creencias políticas de ese científico. Es como que yo llego a mi casa y digo, bueno, me saco este chaleco, ¿no? Me saco la ideología, me saco mis valores y mis creencias y me siento en la computadora a pensar el problema de la crisis económica mundial, y pensaría el problema o estudiaría el problema desposeído de ideología porque soy un científico, ¿no? Entonces, esta es una idea fuerte en el positivismo y esto, como verán en un rato, trajo mucha cola o mucho debate en el campo de la teoría social. Bueno, hasta acá brevemente lo del positivismo. Hay una realidad objetiva fuera del sujeto que hay que conocer. Para conocer esa realidad objetiva fuera del sujeto es necesario descubrir las leyes sociales que explican la ocurrencia de los fenómenos. Y una vez que yo descubro las leyes sociales de por qué ocurren determinados fenómenos, yo ya conozco las causas y los efectos. Y si conozco las causas y los efectos, puedo modificar la realidad social en función de intereses del bien común, le ponemos como nombre. Quinto, todo desarrollo de conocimiento científico tiene que verificarse empíricamente, es decir, lo tengo que poder observar y medir. Punto 6. El conocimiento que produce el científico social es un conocimiento sin ideología o objetivo, ¿sí? Esto es fuertemente combatido por el interpretativismo o el paradigma interpretativista en varios puntos fundamentales. En primer lugar, porque Max Weber y los seguidores del comprensivismo o interpretativismo plantean que si bien hay una realidad que se tiene que conocer, no existen leyes. No hay leyes objetivas que me permitan a mí explicar las causas únicas y últimas de la ocurrencia de un fenómeno. Los comprensivistas plantean, la realidad es compleja, cosa que los positivistas no niegan, y en esa complejidad de la realidad intervienen un sinfín de factores, pero no existe algo así como una ley social que me permita explicar las causas y los efectos. Y además otra crítica que hacen los comprensivistas mi perro, basta Rex. Otra de las críticas que hacen los comprensivistas a los positivistas está en el punto de que los comprensivistas dicen, ojo, los científicos tienen creencias, valores e ideologías políticas,
y que eso no se lo pueden sacar como yo me saco el chaleco y analizar objetivamente la realidad. Eso no existe, dicen ellos. Lo que existe son sujetos que viven en una sociedad, que tienen posiciones políticas, ideológicas, y que también quieren conocer esa realidad. Entonces, el sujeto que quiere conocer la realidad, el sujeto cognoscente se llama, ¿sí? Tenemos que saber que ese sujeto cognoscente ya tiene una ideología en su cabeza. Y eso no hace que el conocimiento que pueda producir ese científico que tiene ideología, el conocimiento no sea científico, sino que lo que hay que saber es que ese científico tiene determinada ideología y que usa, o su ideología solamente juega un rol en el proceso de investigación en el momento en el cual decide qué parte de la realidad social estudiar, cuando delimita su objeto de estudio, se dice. Entonces, ya acá tiene dos puntos de confrontación con los positivistas. Primero, la ideología juega un papel en el proceso de investigación, y el papel que juega es incentivarme a elegir estudiar determinado fenómeno y no otro. Pero una vez que yo elijo, delimito el fenómeno que me interesa estudiar de una realidad más abarcativa, más infinita, ¿sí? La ideología ya no cumple ningún rol. Como dije anteriormente, el otro punto de ruptura con el positivismo es el rechazo a la idea de la existencia de leyes sociales. Dice, no las hay. ¿Sí? Por lo tanto, si no hay leyes sociales, a lo sumo nosotros podemos interpretar hechos o tratar de abordar desde determinado punto de vista los motivos por los cuales se da determinado hecho, pero no es la única explicación absoluta. Dicen, es una, pero puede ocurrir que ante un determinado hecho o un fenómeno social existan interpretaciones o análisis de diferentes científicos sociales cuyos resultados hasta incluso son contradictorios. Entonces uno dice, che, pero pará, ¿cualquiera puede decir cualquier cosa? No, cualquiera no puede decir cualquier cosa. Puede decir o llegar a una conclusión científica abordando el análisis de determinada perspectiva y dejando en claro por qué lo aborda de esa forma, y al mismo tiempo puede haber otro científico social que lo aborde desde otras perspectivas, y en donde deja en claro cuáles son las mediaciones por las cuales llegas a esa conclusión científica, y después ponderar ambos resultados, que a veces pueden ser no coincidentes. Ejemplo, hay un famoso libro de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde Max Weber intenta explicar cómo se da el surgimiento del capitalismo. Entonces, en síntesis, Weber dice, el capitalismo nace en Inglaterra, ¿sí? Porque en Inglaterra se da determinado ethos o determinada forma de actuar, determinada perspectiva valorativa derivada de la religión cristiana protestante, ¿sí? En donde se valora la persecución del fin, se valora la persecución del beneficio capitalista. Es decir, que acumular capital, ganar plata, no es algo bueno, sino que es algo deseable. Y por lo tanto, solamente en Inglaterra, según Weber, se da esta particularidad del ethos capitalista, y Weber dice, ¿ves? Acá está el factor, este es el factor que yo digo que es fundamental para explicar el surgimiento del capitalismo. Porque el surgimiento del capitalismo no puede darse en una sociedad en donde
no se valore positivamente y masivamente el ganar dinero. Marx tiene un capítulo del tomo 1 del Capital, que es el capítulo 24, se llama La acumulación originaria, donde Marx dice, de ninguna manera, el factor determinante que explica el surgimiento de Inglaterra, el surgimiento del capitalismo en Inglaterra, es la acumulación originaria, es decir, es el hecho histórico de arrancarle a los campesinos, siervos de la gleba, sus medios de producción, arrancárselo y a que se lo apropie la burguesía. Y una vez que ocurre eso, hay burguesía y hay proletariado. Entonces, esto es lo que da nacimiento al capitalismo, dice Marx. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué fue la acumulación originaria o el protestantismo inglés? Marx en algún momento dice, son ambas cosas, pero lo que explica en última instancia el surgimiento del capitalismo en Inglaterra es la expropiación de los campesinos por medio de un proceso que llamó el cercamiento de las tierras comunales. Es decir, había tierra donde los campesinos producían en forma comunitaria, se le pone un cerco, se los expulsa de ahí, los tipos se quedan sin ningún medio de vida. Marx dice, acá tenemos de un lado capital, del otro lado trabajo asalariado, capitalismo. Lo demás Weber dice puede ser, pero esta es la explicación. Max Weber dice, bueno, lo de Marx está muy bien, es fenómeno, en el libro este que les comentaba, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el tipo dice, lo de Marx es brillante, pero yo sostengo que el factor de la ética protestante es el factor que explica el surgimiento del capitalismo. Conclusión, ¿cómo explicar el surgimiento del capitalismo en Inglaterra? Desde la perspectiva comprensivista hay un abordaje, se llega a una conclusión científica. Desde la perspectiva marxista hay otro abordaje, se llega a otra conclusión científica. Los comprensivistas dicen, puede haber interpretaciones diferentes en el análisis de un fenómeno. Los positivistas dicen no. Hay una realidad objetiva y hay causas y efectos. No hay interpretación. Bueno, vamos al marxismo rápidamente. El marxismo si se quiere, o desde mi punto de vista, es una superación de esta disyuntiva positivismo-comprensivismo. Porque el marxismo, en su metodología de investigación y de análisis, plantea la articulación en el análisis social de los factores objetivos que dependen de leyes sociales, independientes de la voluntad de los sujetos, y de factores subjetivos. Y analiza en forma concreta el entrelazamiento de ambos procesos. ¿Qué plantean los marxistas en síntesis? Que hay una realidad objetiva que está fuera del sujeto, que se puede conocer, el mundo social se puede conocer. Para conocer ese mundo social hace falta descubrir las leyes sociales que explican, acá ven, se parece con el positivismo, que explican el funcionamiento de ese mundo, pero no se confundan. Conocer el mundo social o el mundo natural no implica que lo estoy conociendo objetivamente, sino que estoy teniendo una aproximación al conocimiento de la realidad. Lo que no es lo mismo decir que conozco la realidad, porque para Marx la realidad es inaprensible, es decir, no es que yo, bueno, acá tengo la verdad, no, yo tengo una aproximación hacia el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo natural y el mundo social es un
constante fluir, un constante movimiento, que lo que hoy es verdad, mañana no. Y por lo tanto, como es una realidad en constante mutación, en constante cambio, la producción de conocimiento sobre esa realidad siempre va a ser aproximativa, pero se puede conocer. Y como se puede conocer, también se tiene que comprobar que los resultados a los cuales yo llego por medio de una investigación son sólidos. Y esa comprobación tiene que ver, como dicen los positivistas, con la observación empírica de los fenómenos. ¿Sí? El último punto sobre el marxismo tiene que ver con una crítica al positivismo respecto de que el conocimiento no es algo neutral. Déjala, Rex. Rex. El conocimiento no es algo neutral. El conocimiento es un punto de la lucha de las clases sociales. Bueno, sigo. Una vez alimentados los bichos, y van a dejar seguir unos 10 minutos más. Estaba en la crítica que hace el marxismo respecto de la objetividad del conocimiento. Para los marxistas, la producción de conocimiento es parte de la lucha de clases. La sociedad está compuesta por individuos. Esos individuos pertenecen a una clase social o a otra clase social. Si son propietarios de los medios de producción, pertenecen a la clase burguesa. Si están desposeídos de los medios de producción y no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo para poder subsistir, pertenecen a la clase trabajadora. Y en esa dinámica de lucha de clases, que es el motor de la historia para los marxistas, el conocimiento se entronca con esa dinámica de lucha de clases. ¿Y qué dice Marx? Dice, miren, la burguesía, cuando estaba en lucha contra la aristocracia terrateniente, los señores feudales, la nobleza feudal y la monarquía, tenían un interés político y material en desarrollar el conocimiento científico al máximo. Mientras más conocía, más revolucionaria era la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía tenía que disputarle a la clase dominante de la sociedad feudal qué era conocimiento verdadero y qué era conocimiento falso, qué era conocimiento legítimo y qué no. Y el núcleo del conocimiento o el conocimiento legítimo durante el sistema social feudal era el conocimiento de tipo religioso. Entonces, ¿cómo se originó el mundo? Bueno, la Biblia, Génesis, Dios un día, aparece Galileo Galilei, aparece Darwin, aparece este y este científico que muestran que el hombre, por ejemplo, no lo crea Dios, sino que es un desarrollo de una evolución de homínidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué está cuestionando Darwin? ¿O qué está cuestionando Galileo Galilei? El monopolio de conocimiento de la iglesia, de los señores feudales, de la aristocracia feudal. Y cuando la burguesía cuestiona ese monopolio, le clava una estacada, una puñalada muy importante a la estabilidad del sistema social feudal. Bueno, en el campo de la ciencia social, Marx dice que la burguesía logra, les decía, que la burguesía plantea que en la disputa del monopolio del conocimiento con la clase dominante en la sociedad feudal, acuérdense que la burguesía en la sociedad feudal es una clase subordinada, dominada, o una fracción de clase subordinada, ¿sí? Descubre Galileo Galilei por qué hay día y por qué hay noche, golpe a la iglesia, al monopolio de conocimiento de la iglesia. Entonces la burguesía tenía mucho interés en el desarrollo del conocimiento de tipo científico.
porque era un conocimiento que era revolucionario para la época de la cual estamos hablando. Entonces Marx dice, la burguesía cuando era una clase revolucionaria tuvo interés en el desarrollo de conocimiento científico, porque ese conocimiento científico le permitía a esa burguesía cuestionar el monopolio del conocimiento de tipo religioso de la época, que era el conocimiento legítimo, y golpear políticamente a la nobleza feudal y reforzar políticamente a la burguesía en ascenso. Una vez que la burguesía derrota revolucionariamente a la nobleza feudal y ella se transforma en clase dominante, Marx dice, la burguesía ya no puede investigar nada más. Porque si la burguesía investiga en forma profunda los fenómenos del mundo social, pone de relieve, por ejemplo, que lo que se llama ganancia capitalista no es otra cosa que la plusvalía que la burguesía expropia a la clase trabajadora en el proceso de producción. Entonces, si todo el mundo es consciente de que está siendo expropiado por la burguesía, la gente se llama por teléfono y se llevamos a la casa de gobierno, terminemos con esto porque nos están jodiendo, ¿no? Entonces Marx dice, en el momento en que la clase burguesa se transforma en clase dominante, la burguesía deja de desarrollar la investigación científica en el campo de las ciencias sociales y transforma lo que ellos llaman ciencia en ideología. ¿Qué sería la ideología? La justificación del orden de cosas existentes. ¿Sí? Y el conocimiento científico no es ideología, justamente subvierte el conocimiento científico, no se fija si determinado conocimiento, determinado descubrimiento mueve la estantería del sistema social, sino que el interés del conocimiento científico está en el desarrollo del conocimiento independientemente de los intereses de clase que afecta. ¿Se entiende? Entonces Marx dice, la ideología en el proceso de investigación se desarrolla y está presente. Y muchas veces conocimiento que se dice científico no es otra cosa que conocimiento de tipo ideológico. Entonces Marx dice, ojo, no nos comamos el verso de los positivistas de que el conocimiento es, o lo que se llama conocimiento, todo lo que es conocimiento científico es objetivo. Después lo vamos a ver con un claro ejemplo en las clases siguientes. Bueno, acá entonces en síntesis está presentado los tres grandes marcos teóricos que existen en el campo de las ciencias sociales. Presenté sus características fundamentales, algunos puntos de contacto entre ellos y otros puntos de ruptura. Vamos a la consigna, que va a ser una sola consigna para poder avanzar, ¿sí? Esto me lo tienen que entregar a más tardar jueves de la semana que viene. Bueno, la consigna es esta: describir las características fundamentales de el positivismo, el comprensivismo y el materialismo histórico, en lo que respecta a la cuestión del método científico que proponen cada uno de ellos para alcanzar el conocimiento de tipo científico. Punto seguido. Comparar cada uno de estas propuestas metodológicas y teóricas, o cada uno de estos marcos teóricos, y determinar los puntos en común que tienen
y los puntos en disidencia. Bueno, corto acá para que no se haga largo el video. Es una sola consigna, aunque bastante abarcativa, pero tienen solamente una sola consigna. Ya saben que si tienen dudas, preguntas, comentarios, lo pueden hacer por vía mail, en el grupo de WhatsApp, o eventualmente si nos ponemos de acuerdo en algún Classroom en algún Zoom que podamos hacer en la semana siguiente. Y les propongo que esto lo vayamos pensando porque sería interesante que podamos interactuar online, es en vivo, aunque sea por medio de un Zoom, pero que alguien pueda hacer preguntas, respuestas y pueda haber una interacción más general entre todos nosotros. Les dejo la propuesta del Zoom. Espero respuesta. Un saludo, chau chau.